the lab that created DALL-E, and ChatGPT. GPT-4 is a breakthrough in problem-solving capabilities. For example, es el anuncio de la compañía que ha creado ChatGPT, y es el epicentro de una guerra civil abierta ahora mismo, porque dentro de OpenAI dos tribus están peleando y alguna víctima de primerísimo nivel, como el presidente de la compañía, han caído ya. After we created GPT-4, we spent months making it safer and more aligned with how you want to use it. La cronología de esa guerra es la del enfrentamiento entre dos tribus. OpenAI es una compañía que tiene una fundación sin ánimo de lucro. Ese sector pide cautela, pide seguridad y pide que antes de poner al mercado esta tecnología, que puede aprender y pensar por sí misma, se establezcan límites a qué puede hacer y qué desarrollo puede tener. Esa es la tribu de la fundación sin ánimo de lucro. Pero OpenAI es también una empresa, no con ánimo, sino con mucho lucro ya. Tanto que Microsoft ha comprado casi el 51% del capital de esa empresa y tiene una exorbitante capacidad de generar inversión y dinero. Al frente de ambas estaba este hombre, Sam Altman, que dice que su mayor miedo es dañar al mundo, porque la capacidad que tiene esta tecnología es... Es tan potente que todo puede ir mal y que es necesaria alguna regulación. Pero al mismo tiempo que Sam Altman ha estado con esa tribu, la tribu del no lucro, al mismo tiempo ha estado haciendo negocios y comercializando producto. In March, we followed that up with the launch of GPT-4, still the most capable model out in the world. Dentro y fuera de la compañía. Y eso es exactamente lo que parece haberle costado el cargo. El viernes era cesado por falta de transparencia en sus comunicaciones con el Consejo y el Consejo hablaba de conflicto de intereses. Nada más. Se ha filtrado y comentado que hay un flirteo con capital saudí, que hay un riesgo enorme en meter capital saudí en inteligencia artificial, el arma tecnológica más potente que tenemos ahora mismo en el mercado. Porque ChatGPT tiene, como escuchaban con Sam Altman, 100 millones de usuarios activos cada semana, todavía estando en la fase en la que está. Así que, ¿qué ha ocurrido? Lo primero que ha pasado es que la Fundación sin ánimo de lucro ha cesado a Altman. Después se ha intentado que vuelva. Microsoft, el accionista con ánimo de lucro, ha intentado devolverle a su puesto de trabajo. Después, todos los trabajadores, el 95% de ellos, ha amenazado con dejar su puesto de trabajo. Y a esta hora, según la agencia Bloomberg, hay negociaciones entre el Consejo de Administración y Altman para que vuelva a su puesto de trabajo. Sara Canals, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Javier? Buenas ¿Cómo está tardes. la situación ahora? Sí, en Estados Unidos seguimos muy pendientes de los movimientos internos que puedan darse en OpenAI y que van a determinar el futuro de la empresa. Por un lado, pendientes de los trabajadores, esos más de 700 empleados, prácticamente toda la plantilla, que ayer publicaron esa carta donde amenazan con dimitir y donde exigen dos cosas: el cese de la junta que despidió el viernes a Sam Altman y también su restitución. Y además, no solo amenazan con dimitir, sino con irse a Microsoft, quien aseguran que les ha garantizado trabajo. Y por otro lado, seguimos muy pendientes también de lo que pueda hacer la junta directiva de esta empresa. El resto de inversores sigue presionando a OpenAI para que vuelva Sam Altman y hoy continúan las negociaciones para ver cómo solucionar esta situación. Y mientras tanto, Silicon Valley se frota las manos con compañías rivales tratando de atraer con ofertas de trabajo a esos empleados descontentos. Así que ahora mismo lo que tenemos es un problema en la compañía y un problema en la inteligencia artificial. Washington, Sara Canals, gracias. Gracias a vosotros. Porque lo que tenemos es un problema corporativo, primero y fundamental. La empresa que debe gobernar la inteligencia artificial no es capaz de gobernarse a sí misma. Insisto, es un problema corporativo, pero sobre todo esto es un problema tecnológico. ¿Cuál de las dos almas, cuál de las dos tribus está ganando? Hay tal falta de transparencia que es difícil saber quién se está imponiendo a quién. ¿Se está primando la ética
o se está primando el negocio? ¿Se están primando los límites o se está primando la rentabilidad? De momento, Microsoft ha acudido al rescate de Altman y Microsoft dice: we continue to be committed to OpenAI and we continue to be committed to Sam and Greg and the team. Es Satya Nadella, el CEO de Microsoft, y dice: seguimos comprometidos con OpenAI y seguimos comprometidos con el equipo. Y si no trabaja en OpenAI, trabajará aquí en Microsoft y va a ser fantástico verlo. Tech stack is what attracts great people like Sam, and people like Sam and innovators like Sam when it comes to AI to come to us, and we are thrilled about it. Primera lectura, por tanto, la corporativa y después lo que supera con mucho a esta compañía. La corporativa, insisto, esta empresa, Víctor Álvar González, director de estrategia, socio fundador de Next Step Finance. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Javier. Tenemos a Microsoft como ganador de todo esto. Pase lo que pase, Microsoft se ha convertido en el padre, el dueño de esta inteligencia artificial y en el polo de atracción de profesionales. Buena pregunta. Desde luego, en este caso concreto han jugado muy bien sus cartas, es decir, han aprovechado lo que yo creo que es un error en principio, habría que conocer los detalles, algunos ya se conocen, de lo que ha ocurrido dentro de la empresa, pero ha aprovechado pues la típica situación en la que hay un conflicto de intereses entre los representantes del dinero, si me permites la expresión, miembros del consejo que representan aquí a los socios financieros, básicamente, aunque sean fundaciones, siguen siendo quienes han puesto el dinero, que les gusta, controlar, unos a veces se pasan, otros saben hacerlo bien, habría que ver este caso concretamente de qué estamos hablando, pero se ha creado una situación que es muy típica en las startups que crecen, y Microsoft ha ido ahí a pescar en río revuelto, aunque ya tenían un peso muy importante, pero ahora digamos que si Altman va a trabajar allí, además se iría todo el equipo, porque haya dicho casi todos que encantados de irse con él, pues realmente se lleva la empresa sin poner un dólar, con lo cual... Sí, es literalmente una OPA gratis, se lleva la empresa entera Microsoft sin tener que comprar la empresa. Es que a veces se cometen las cosas. Yo he visto casos así, desgraciadamente a veces muy cercanos, en los cuales empiezan a crear problemas de ego, de control, de por qué este es famoso y yo no, incluso entre los socios que son financieros, que deberían de estar mucho más en financiar la empresa, y se van creando estas situaciones internamente y al final acaban explotando, y pues hay alguien tan listo como los de Microsoft que efectivamente se van a quedar al fundador, se van a llevar al equipo y todo eso sin poner un euro, cuando comprar esta empresa, la parte que no tienen, sería carísimo. El sector de las telecomunicaciones se ha disparado. La cotización de Microsoft está subida, como está subido Google y como están subidas todas las demás, hasta el punto de que empezamos a hablar ya de estos 7 magníficos. Hoy presenta resultados Nvidia, el motor, los chips, de todo esto. La inteligencia artificial es una apuesta todavía rentable. Quien esté escuchándonos esté diciendo: oiga, este es el futuro para meter dinero ahí. Lo es, porque la inteligencia artificial es la cuarta fase de la revolución digital. ¿Y qué pasó en todas las anteriores? Lo digo muy rápidamente cuáles son. Primero fue en Silicon Valley, la capacidad, cuando se descubrió la forma de multiplicar la capacidad de los microprocesadores. Luego llega Internet. Luego llega el iPhone, los smartphones, y en todos los casos, ¿qué ha significado? Sobre todo en los dos primeros, un incremento brutal de la productividad, pero no solo en un sector, es decir, incremento brutal de la productividad que va directo a la cuenta de resultados. Y diremos, pero solo de unos. No, ahora se está notando en los fabricantes de software, que es de lo que estamos hablando hoy, y en los fabricantes de hardware, que sería el caso de Nvidia. Pero luego se notará en los distintos sectores de la economía, en las distintas empresas, los que sepan aprovecharlo más, por decir así. Por lo tanto, ha empezado ya y está muy avanzado a nivel de lo que es el sector tecnológico, y todavía tiene ritmo, como dicen en las carreras de coches, pero luego se empezará a notar en empresas de otros sectores, empezando por ejemplo en la banca o en muchas otras más. Pues director de estrategia, socio fundador de Next Step Finance, Víctor Álvar González, gracias por estar esta noche con nosotros aquí en Hora 25 de los Negocios. Un abrazo. Muchas gracias a vosotros. Este es efectivamente el siguiente escalón. Todo esto, lo que les acabamos de contar, es la guerra civil entre dos tribus en la empresa puntera, la empresa que protagoniza la inteligencia artificial.
Pero esa inteligencia artificial que les presentamos hace aproximadamente un año con ChatGPT se ha quedado ya en pañales, en apenas un año. Se ha disparado todo a tal velocidad que les vamos a contar hoy los 3-4 terrenos en los que se está trabajando ya. On Earth, the simple rules of natural selection and competition led to the evolution of increasingly intelligent life forms. Porque OpenAI ha puesto a trabajar inteligencia artificial contra inteligencia artificial para que haya una especie de selección natural. La más inteligente de las que compiten sobrevive. Y lo está haciendo con un juego del escondite. Una inteligencia artificial persigue, una inteligencia artificial se esconde. Y tienen juegos de bloques. Los que se esconden son capaces de jugar con esos bloques para crear pequeños refugios, pero los que persiguen son capaces también de jugar con esos bloques para asaltar los refugios. Al final, lo que se ha puesto es distintas inteligencias artificiales a competir entre depredadores y quienes se refugian de ellos, presas. Y lo que se está haciendo ahora mismo es ver cuál de las inteligencias artificiales que hay ahí fuera es capaz de ganar, de sobrevivir, de adaptarse. Es literalmente el juego de la evolución a toda velocidad, con esteroides y en menos de un año. Las implicaciones y las oportunidades de negocio son absolutamente gigantescas. Por eso toda la industria está ahí. Los riesgos son todavía mayores y por eso todos los reguladores debieran estar ahí. No lo están. En todos los negocios y en todas las áreas que puedan imaginar. Vamos a empezar primero por la que ya les contamos aquí, la militar. Porque lo que se ha desarrollado, por ejemplo, con inteligencia artificial, es un campo de minas que se cura a sí mismo. Esto es lo que contaba uno de los padres de esta inteligencia artificial, Geoffrey Hinton, en Google. There's some disgusting things on there. The thing that disgusted me most was a proposal for a self-healing minefield. Que hay algo que me repugna, como un campo de minas que se repara a sí mismo, de forma que si un civil lo cruza y es volado por los aires, eso genera un agujero en el campo de minas. Y ese campo ya no sirve, así que la idea es que las minas puedan comunicarse entre ellas, moverse bajo tierra y repararse a sí mismas. La idea de curar un campo de minas para que le vuelen las piernas a un niño me repugna. Este es, en el primer escalón, el gran negocio. En lo militar, la inteligencia artificial y robótica dirigida por inteligencia artificial acaba de abaratar el precio de la guerra. Ya no se paga en cuerpos, se paga en tecnología. Ya no es necesario poner soldados sobre el terreno, sino que las armas abaratan el precio de la guerra porque abaratan el número de muertes sobre el terreno. Esa es la oportunidad. El negocio está en abaratar la guerra. Ese es el riesgo. El riesgo está en abaratar la guerra. Y este es solo el primer escalón. El segundo escalón es el de la industria médica. A día de hoy hay 521 aparatos ya potenciados con inteligencia artificial el año pasado. Este año, 171 más. We recently published an article in Mayo Clinic Proceedings Digital Health entitled Acoustic Analysis and Prediction of Type 2 Diabetes Using Smartphone Recorded Voice Segments. The main takeaway is that we are able to identify if an individual has type 2 diabetes based on their voice. Lo que están escuchando es el anuncio de una aplicación que es capaz de reconocer en patrones de voz si alguien tiene diabetes o no, si sufre un tipo 2 de diabetes. Simplemente escuchando la conversación, la entonación, la respiración de el paciente / cliente, porque la oportunidad es esta, la oportunidad es aplicar a productos que pueden jugar con fotografías, con imágenes, con datos,
la oportunidad de diagnosticar tumores, diabetes, así que hay una oportunidad tremenda de avance médico. Pero no somos solo pacientes, somos también clientes. ¿Cuál es el riesgo? El riesgo es que esto no solamente puede ser comprado por una compañía médica, puede ser comprado por una aseguradora. Y si la aseguradora es capaz de grabarte y de diagnosticarte diabetes antes de que te asegure, directamente puede no asegurarte. Si es capaz de detectar que vas a tener o tienes cáncer, no tiene por qué darte una cobertura. ¿Qué puede ocurrir? Que esto sea una barrera de entrada para los seguros médicos de quien realmente necesita asistencia médica. With early intervention, there's less likelihood of progressing to more serious complications of diabetes, which not only is beneficial to the patient, but also... A fecha de hoy hay, insisto, casi 700 aparatos que van a ser potenciados con inteligencia artificial. El 76% de ellos en radiología, el 10% en cardiovascular, el 3% en neurología, un 2% más en hematología. Federico Juárez, consultor en tecnología educativa de inteligencia artificial, desarrollador de varios proyectos en colaboración con Stanford. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Vamos a hablar primero de esto, medicina, porque esto es una oportunidad sí y un riesgo también. Sí, así es. De hecho, una de las más populares de estas herramientas se llama Nura. Fue adquirida por una, como tú estabas comentando, ¿no? por una empresa aseguradora que hace una especie de pretriaje o de diagnóstico previo de la situación de un paciente. De hecho, bueno, está pensada para, de alguna manera, predecir incluso enfermedades. Es decir, estamos viendo, por ejemplo, inteligencias artificiales que solamente con una foto de la retina pueden predecir si una persona dentro de 5 años va a tener Parkinson. Esto era impensable hace un año, por ejemplo. ¿Cómo funciona esto? ¿Qué otras aplicaciones tiene? Porque hemos dicho diabetes, hemos dicho esta que está comentando de la retina. ¿Qué más hay ahí fuera? Pues yo creo que acabaríamos antes diciendo que no hay. Es decir, si pensamos en un sistema, que sea sistema inmunológico, sistema respiratorio, sistema cardiovascular, hay inteligencias artificiales que solucionan problemas y te anticipan si una persona va a tener un problema concreto en algunos de estos, en algunas de estas áreas o en algunos de estos sistemas. Por ejemplo, no se llegó a probar en España, pero sabemos que hay una ingeniera que estaba desarrollando una aplicación que solo con la tos sabe si tienes COVID. Imagínate, por lo que decimos de abaratar costes, todos los test de COVID que hemos utilizado durante la pandemia. Wow. Y pues hemos tenido una herramienta como esta, que solamente con la tos te dice si tienes COVID, si tienes gripe, si tienes una laringitis o una faringitis. Hemos visto industria militar, hemos visto industria médica. Esto no solo no termina aquí, sino que empieza aquí. En el periodismo, en la comunicación, escuchamos cosas como esta. Hasta aquí, Javier Ruiz, auténtico. A partir de aquí, inteligencia artificial. Hoy, en Hora 25 de los negocios, el negocio de la inteligencia artificial. Digo, esto suena demasiado happy, esto suena demasiado a lata, pero suena tan realista que hay quien está ya prestando su propia voz. Escuchen a Ashley. Today I go from just Ashley to AI Ashley on Live 95.5. So, let's see. Ella es la auténtica y ella es la que ha prestado su voz a esta otra Ashley que emite en la 95.5 en Estados Unidos. Today I go from just Ashley to AI Ashley on Live 95.5. Suenan exactamente igual y... That sounds like me. I guess I have the day off. Y a partir de aquí se dice, oiga, me puedo tomar el día libre. ¿Podemos tener esto? Esto es concebible. Clones de periodistas, clones de comunicadores, clones que multiplican la presencia. Sí, no solamente esto ya está aquí, sino que lo que estamos viendo es solamente la punta del iceberg. Y lo preocupante, Javier, quizás sería, porque tú has dicho que una periodista ha dado su consentimiento. Claro, imagínate que tú no lo das y alguien ha clonado tu voz, como el ejemplo que acabas de poner. Clonar tu voz hoy en día se hace con una tecnología en 2 minutos y cuesta $1. Cuando yo tenía mi empresa hace 15 años y hacíamos este tipo de experimentos en 2010, pues para poder clonar una voz hacía falta que le leyeras al sistema el Quijote entero.
Y ese software a lo mejor estaba valorado en 10.000 euros. Hoy en día es entrar en una aplicación, 2 minutos de entrenamiento a ese algoritmo y ya está, tienes tu voz clonada. Entonces el problema de los deepfakes, ¿no? Vamos a empezar ya a no saber distinguir lo real de lo, llamarlo sintético. Abaratamos la guerra, abaratamos la medicina y las barreras de entrada se abaratan también, se elevan esas barreras, se abarata la mentira. Nos queda una última. Atención a predicción meteorológica. Esta semana la inteligencia artificial ha batido a los modelos de ecuación, a los modelos de algoritmo y a los modelos humanos. Pero es que la docencia... Hello, I am Digital Albert Einstein, an AI-powered companion you can speak to at any time. Lo que están escuchando es a Albert Einstein explicando física y explicando ciencia y diciendo, puedo contestar cualquier pregunta que tengas, incluso examinarte. Federico Juárez, ¿cambia la educación? ¿Esto también cambia al profesor? Sí, yo creo que es un cambio de paradigma absoluto. Es decir, el profesor va a tener que reinventarse y convertirse en, lo que yo llamo un director de orquesta de la inteligencia artificial. Cambia a todos los niveles. Ten en cuenta que yo puedo tener un profesor de inglés particular 24 horas al día, 7 días a la semana. Esto además la gente lo puede hacer la prueba. Hay una página web, se llama digitalhumans.com, donde uno puede hablar con una inteligencia artificial y le responde cualquier pregunta de cualquier materia en cualquier idioma, en tiempo real. Federico Juárez, consultor en tecnología educativa en inteligencia artificial, gracias por estar esta noche aquí en Hora 25 de los Negocios. Un abrazo. Encantado de estar en tu programa, Javier. Y esta tecnología... GPT-4 takes what you prompt it with and just runs with it. From one perspective, solo lleva un año rodando. Así que la guerra civil que se está librando entre garantistas y comerciales, entre prudencia y lucro, es probablemente una de las guerras económicas más importantes de los últimos años. Hora 25 de los negocios. Y en los mercados, Karima Garbi, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Pendientes de Argentina. Es el primer día en el que abre la bolsa argentina después de las elecciones del domingo y hoy se ha disparado más de un 18%, con empresas como Telecom Argentina o la petrolera YPF subiendo en torno a un 40%. Las dos, ya ha anunciado Javier Milei, se van a privatizar, así que euforia en el mercado argentino, en el que la mayoría de sus componentes suben más de un 10%. Hora 25 de los negocios, cerramos.